Ya está. ¿Ya no? Muy bien, muchachos. No se ve. Ya sé. A ver, vamos a desarrollar el día de hoy en donde nos quedamos. Nosotros nos quedamos en lo que es la filosofía durante la época contemporánea. Cuando hablamos de la filosofía durante la época contemporánea, recuerda que la vamos a tener que dividir en dos: la filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX. Ya hemos hablado de un pensamiento del siglo XIX llamado el idealismo alemán, ¿ya? Que te habla sobre el saber absoluto, el pensamiento total de todas las cosas, que vamos a tener como principal representante ahí a Georg Hegel. Pero Hegel va a tener un opositor históricamente hablando, que viene a ser el pensamiento del positivismo. Cuando hablamos del positivismo, el principal representante viene a ser el gran Augusto Comte. ¿Ya? Estaríamos hablando del gran Augusto Comte. Y a Augusto Comte, ¿cómo se le puede conocer? A ver, ¿cómo se le conocerá a Augusto Comte? Bueno, él es considerado como el padre de la sociología. ¿Qué es la sociología? Es aquella ciencia que se encarga de estudiar los problemas de la sociedad. Ahora, recordando lo que hablamos la semana pasada, también tendríamos que hablar sobre el tema principal. ¿Cuál era el tema principal de la semana pasada? Estaríamos hablando sobre el progreso, ¿ya? Sobre el progreso de la sociedad. Y profesor, ¿en dónde se encuentra el progreso de la sociedad según Augusto Comte? Allá, se encuentra en el desarrollo de la ciencia. ¿Ya? Se va a encontrar en el desarrollo de la ciencia. Esta ciencia, ¿cómo se llama? Se llama la sociología, aquella ciencia que se encarga de estudiar los problemas de la sociedad. Eso por el lado del positivismo, porque vamos a tener otro pensamiento durante el siglo XIX. ¿Y cómo se llamó el otro pensamiento? Pues fácil, ¿ya? El otro pensamiento tiene el nombre de uno de sus representantes, que capaz tú lo debes conocer. ¿Ya? Estaríamos hablando del gran, ¿ya?, Carlitos Marx y su marxismo. ¿Ya? Carlitos Marx y su marxismo, mi estimado. Muy bien, ahí tendremos al marxismo de Carlitos Marx. ¿Qué, profesor? ¿Este pensamiento me va a hacer terrorista? No, hijito, no es así. Lo que ocurre es que el gran Carlitos Marx, ¿ya?, no es que haya sido terrorista ni nada de ello, sino que Carlitos Marx tiene un pensamiento un tanto revolucionario. Por eso es que él también nos habla de un progreso. ¿Ya? Él también nos habla sobre un progreso. Y para él este progreso se encuentra en la llamada lucha de clases. ¿Ya? En la llamada lucha de clases. Ahí se va a encontrar el progreso según Carlitos Marx. Pero esta lucha de clases, ¿qué es? Es un enfrentamiento del hombre contra el hombre, del opresor contra el oprimido, ¿ya? Eso es la lucha de clases de Marx. Y esta lucha de clases se ha dado debido al desarrollo de la sociedad. La primera sociedad en donde ocurre una lucha de clases sería durante el esclavismo, ¿ya? Durante el esclavismo, muchachos. Y cuando hablamos del esclavismo, se van a enfrentar ¿quién contra quién?
se enfrentará el amo contra el esclavo, ¿ya? El amo contra el esclavo. Y vamos a tener como ganador a quién. Como ganador lo vamos a tener al esclavo, pues. Él es el que gana en esta lucha de clases debido a que superioridad numérica, pues. Ellos eran más que el amo. Luego surge una nueva sociedad llamada el feudalismo. ¿Ya? Surge el feudalismo, en donde es un enfrentamiento entre el llamado señor feudal, ¿ya? El llamado señor feudal con el siervo o vasallo. ¿Y por qué se van a enfrentar estos dos? Por el feudo. ¿Y qué es el feudo? Son las tierras del señor feudal, ya que el señor feudal muchas veces, muy bien, ¿a ustedes quieren vivir acá? Ya. Estas tierras son para que cosechen y estas otras tierras me las van a dar a mí. Esa era la condición. Y la gente pues aceptó en un principio. Muy bien, ya le doy un poquito al señor feudal y listo, no hay problema. Pero luego el señor feudal fue pidiendo más, cada vez más y más impuestos. Y esto hizo que el siervo se rebele, dando origen a una nueva sociedad llamada el capitalismo, ¿ya? Dando origen así al capitalismo, que es un enfrentamiento entre el burgués, ¿ya? Entre el burgués y el proletario, ¿ya? Y el proletario. Muy bien. Eso se desarrolla durante el capitalismo. Estos son los tres enfrentamientos principales. ¿Quién va a ser el ganador en el feudalismo? Recuerda, siempre ha sido el siervo, la clase oprimida. En el proletariado, ¿quién va a ser el ganador? Ya, el pueblo, la clase obrera. ¿Va a ganar a quién? A los burgueses, muchachos, ¿ya? Le va a ganar a la burguesía. ¿Y quién es la burguesía? Vienen a ser los dueños de las grandes empresas, pues. ¿Ya? Ellos vienen a conformar al capitalismo. Muy bien, ese es el pensamiento del gran Carlitos Marx. Pero no queda ahí, no pienses que queda ahí. Profesor, ¿que él es el único? Sí, ellos dos se van a enfrentar debido al contexto de aquella época. Durante el contexto de aquella época había aparecido en Inglaterra una tipo de economía, ¿ya? Que viene a ser la economía clásica, también llamada liberal, de Adam Smith. Él y su mano invisible señalan que para poder obtener riquezas hay que trabajar, el trabajo. Pero Carlos Marx encontró un fallo en su teoría. ¿Cómo se llamaría el excedente de trabajo? El excedente de trabajo, según Carlitos Marx, esas horas que no se te pagan, eso se llama plusvalía. Aquí aparece el concepto de plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía, mi estimado? Es el trabajo no remunerado, ¿ya? Es el trabajo no pagado, pues, muchachos, ¿ya? En eso consiste tu plusvalía. Muy bien. Pero Carlitos Marx no estaba solo, estaba acompañado. Mira, tan así estaba acompañado, ya que Carlitos Marx era una persona que critica el trabajo, ya que va a criticar al trabajo, pero casi nunca trabajó. ¿Cómo es así, profesor? ¿Cómo es posible eso? Claro, se relata en la historia que nuestro amigo Carlitos Marx era un súper mantenido. Se va a casar bajo la condición: muy bien, mi amor, yo me caso contigo, pero tú me tienes que mantener. La mujer le dijo: muy bien, Marx, no te preocupes, yo te mantengo. Marx nunca trabajó,
Nunca hizo nada hasta que... Perdón. Bueno, pues llega una empleada a la casa de Carlitos Marx. Ya, esta empleada era sumamente hermosa. Tanto es así, ya que Carlitos Marx le va a hacer un hijo a la empleada. Y ahí aparece este gran amigo. Pues yo también quisiera tener un amigo así. ¿Quién aparece? Aparece Federico Engels. Ya, aquí va a aparecer Federico Engels. Profesor, ¿y por qué es tan buen amigo? ¿Qué ha hecho Federico Engels? Allá. Marx le dice a Engels, Engels, ¿qué hago? Estoy preocupado, no le viene, no le baja, ¿qué hago? Engels le dijo, tranquilo, Marx, yo te ayudo, yo te apoyo, le dijo así. Anda, ¿qué? ¿Por qué, Engels? ¿Qué tienes planeado? No te preocupes, yo voy a firmar a tu hijo, dijo Engels. Marx no lo creyó, pero sí, Engels terminó firmando al hijo de Carlitos Marx. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues la señora tampoco es tonta, la esposa de Marx tampoco es tonta. Demoró 8 años en darse cuenta, vio ahí, hoy, este de acá es igualito a mi esposo, es igualito a Marx. Sacó conclusiones y dedujo que el hijo de la empleada en realidad era el hijo de Carlitos Marx y lo terminó votando, pues. Pero Engels le dijo, no te preocupes, mi amor Marx, yo te voy a seguir apoyando, ya, en las buenas y en las malas. Eso le dijo Engels y lo cumplió, ya, lo va a cumplir. Tanto es así que lo vuelve a traer a Marx y Marx no trabaja. Engels lo va a mantener ahora. Y suena irónico porque Federico Engels señala que el progreso de todo, hijito, se encuentra en el trabajo. ¿Ya? El progreso de la humanidad, la razón de que la humanidad evolucione es el trabajo, te diría Federico Engels. Imagínate, es algo irónico, él manteniendo un vago, ¿ya? Y te dice que el factor importante de nuestro progreso es el trabajo. Pero bueno, pues, en fin, la hipotenusa, hijito. Muy bien. Ahora, después de que aparece el marxismo, ya pasaríamos a la etapa del siglo XX. ¿Ya? Cuando hablamos de la filosofía del siglo XX, ¿de quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un pensamiento muy importante. ¿Cómo se llamó este pensamiento? Se llamó el voluntarismo. ¿Ya? El voluntarismo, muchachos. Ese es el pensamiento que va a surgir. Y ojo, cuando hablamos del voluntarismo como tal, de su surgimiento, también vamos a tener que hablar sobre dos grandes representantes, ¿ya? Sobre dos grandes representantes de la filosofía. Estaríamos hablando de un filósofo llamado Arthur. ¿Ya? Estaríamos hablando del gran Arthur Schopenhauer. ¿Ya? Estaríamos hablando sobre Arthur Schopenhauer. ¿Ya? Uno de los más grandes filósofos de su época. Él aparece. ¿Y él para qué aparece? Bueno, él aparece para hablarnos sobre su progreso, ¿ya? Él va a surgir para hablarnos en base a su progreso. Muy bien. ¿Y cuál será el progreso según Schopenhauer? El progreso según Arthur Schopenhauer, hijito, se encuentra en el desarrollo de la voluntad.
¿Ya? Ah, pero por algo es voluntarismo, ¿no? Sí, hijito, en el desarrollo de tu voluntad. ¿Ya? Eso es lo que te propone Schopenhauer. Que tú hagas las cosas no por obligación, ¿ya? Sino tú tienes que hacer las cosas porque tú tienes voluntad. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere? Supongamos, hijito, que tú estás en tu aniversario, ya con tu enamorada, muy bien, y tú le das un regalo. ¿Tú ese regalo lo estás dando por voluntad? Puede ser que sí, o puede ser que no. ¿Ya? Si tú das el regalo por voluntad, entonces tú no esperarías nada a cambio. Se estaría dando de manera altruista. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Lo que se va a buscar es que nosotros hiciéramos las cosas por voluntad, sin esperar nada a cambio. ¿Y lo conseguiremos? Sí, diría Schopenhauer. Para ello, Schopenhauer te va a hablar sobre los espíritus. ¿Ya? Los espíritus que dominan al hombre. ¿Y cuáles son estos dos espíritus? Porque son dos principales. El espíritu de Tánatos. ¿Qué es el espíritu de Tánatos, hijito? Viene a ser el espíritu de la muerte. O sea, hijito, por ejemplo, el caso de los millonarios nomás. Los millonarios no dan dinero porque sí, sino ellos lo hacen porque se sienten culpables a la contaminación, la deforestación. Por eso lo hacen, porque tienen esa sensación de culpa. ¿Qué más? Tendríamos un millonario que recién se acaba de enterar que tiene cáncer y ahí comienza a gastar su dinero repartiéndolo con las personas que no tienen. ¿Eso lo ha hecho por voluntad? No, lo ha hecho porque se va a morir, producto de la muerte. Pero no solamente eso, hijito, sino también se daría el espíritu de Eros. ¿Y en qué se basa el espíritu de Eros? Este espíritu se basa en el placer, ¿ya? Se va a basar en el placer. Profesor, ¿y qué tiene que ver el placer con la voluntad? Claro, pues hijito, tiene que ver mucho. Uno de los placeres de la vida es comer. Tú, por ejemplo, si cocinas para saciar tu hambre, ¿lo estás haciendo por voluntad? No, lo estás haciendo para saciar el placer. Pero si tú cocinas para la demás gente, no porque tenga hambre, sino porque tú quieres, nadie te ha dicho, lo estarás haciendo por voluntad. Eso es el pensamiento de Arthur E. Schopenhauer. Como te dije, Schopenhauer no es el único, hijito. Va a haber otro gran representante. ¿Quién será el otro gran representante? El otro gran representante de este periodo viene a ser el gran Friedrich, ¿ya? Friedrich Nietzsche. ¿Ya? Estaríamos hablando del gran Friedrich Nietzsche. Muy bien. Y cuando hablamos de Nietzsche, Nietzsche también propone un progreso. ¿Ya? Él también propone un progreso. ¿Y cuál será el progreso de Nietzsche? El progreso de Nietzsche se conoce como la llamada transmutación. ¿Ya? La transmutación de valores. ¿Ya? La transmutación de valores. ¿En qué consistirá esta llamada transmutación de valores? Pues fácil, pues muchachos, en que tú tienes que dejar de ser un hombre, ¿ya? Tú tienes que dejar de ser un hombre. ¿Por qué tienes que dejar de ser un hombre, hijito? Porque el hombre es, para Nietzsche, es un animal.
Un animal. ¿Qué más? Es un enfermo. ¿Ya? Y también es un degenerado. ¿Ya? Es un animal enfermo y degenerado, según Nietzsche. Entonces, profesor, ¿qué tiene que hacer este hombre? Tiene que transmutar, o sea, cambiar, dejar de ser un hombre y convertirse ahora en lo que se conoce como un superhombre. Ya, transformarse en un superhombre. ¿Y cómo es este superhombre? Con una buena voluntad, con buenos valores, ¿ya? Con buenos valores, y se caracteriza porque se suele guiar por la pasión, hijito, ¿ya? Se suele guiar bastante por la pasión. No sé si ustedes habrán escuchado al cantante Nicola Di Bari, ¿ya? ¿Qué propone Nicola Di Bari? Bueno, él es conocido por su canción de El último romántico. Ya, justamente, muchachos, eso es lo que propone el gran Nietzsche. Dejarnos de guiar por la razón, por nuestra forma de pensar, y que nos lleve la pasión, que nos guíe la pasión, ser más sentimentales. ¿Ustedes desde hace cuánto tiempo no ven capaz a una persona llevando un peluche ya de 2 metros, un ramo de rosas por toda la calle de Huaral, de Chancay? Ya es muy difícil. Por ende, ya la pasión se ha ido perdiendo. El hombre es el que está ganando. ¿Le está ganando a quién? Al superhombre. Y eso no se tiene que dar, sino que el superhombre tiene que ganarle al hombre, pues, muchachos. Muy bien. Esta es la llamada transmutación de valores. Dejar de ser un hombre y pasar a ser un superhombre para Nietzsche. ¿Qué más propone Nietzsche? Nietzsche también propone su llamada teoría, ¿ya? Su llamada teoría de la moral. Cuando hablamos de su teoría de la moral, vamos a tener aquí 2 tipos de moral. La moral de amo y la moral de esclavo. ¿Ya? La moral de amo y la moral de esclavo. ¿Quién es el amo, hijito? Bueno, el amo viene a ser simple y sencillamente, ¿ya?, el dominante. ¿Ya? El dominante. ¿Y quién viene a ser el esclavo? El esclavo será el sumiso. ¿Ya? El sumiso. Por ejemplo, vamos a tener aquí ¿a quién? Vamos a tener aquí a Kushin. Kushin sería el amo, ¿ya? Dominante. Aquel que si dice, ¡vamos!, el esclavo sigue. ¿Y quién es el esclavo? Alberto. ¿Ya? Alberto, claro, muchachos. Suele darse bastante en las parejas. Siempre hay un amo y siempre va a haber un esclavo. El amo dominante, el esclavo es sumiso. ¿Ya? Ahí estaría nuestro amigo Kushin con nuestro amigo Alberto. ¿Ya? Muy bien. De eso se trata la teoría del gran Friedrich Nietzsche. ¿Ya? Pero, mis estimados muchachos, no es la única teoría. Vamos a tener muchas más. Pero por cuestiones de tu examen, esas son las principales. A ver, ¿qué más tendríamos que saber, hijito? ¿Ya? También vamos a tener que hablar sobre otro pensamiento muy importante, surgido en Francia. ¿Cómo se llama este pensamiento que surgió en Francia? Este pensamiento se conoce como el existencialismo.
¿ya? El existencialismo, muchachos. ¿Ya? Eso es lo importante. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? De eso trata. A ver, yo sé que tú eres inteligente, hijito. Para el voluntarismo, que era lo más importante. A ver, yo sé que tú sabes cuál es la respuesta. La voluntad. Entonces, dime, hijito, para el existencialismo, ¿qué será lo más importante? Claro, lo más importante viene a ser la existencia. Acá va a aparecer un personaje llamado Martin Heidegger. Ya, aquí aparece Martin Heidegger. ¿Y qué propone Martin Heidegger? Él propone, muchachos, de que el hombre, de que nuestro hombre, muy bien, este hombre es un ser, ¿ya? Este hombre será un ser, hijito. ¿Qué es el ser? Aquello que representa toda la realidad, pero no solamente es un ser, sino también es un ser ¿para qué? Para la muerte. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es un ser para la muerte? Muy sencillo. Nosotros no estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío. Ya hemos aprendido que siempre hay que verlo medio lleno. ¿Por qué? Porque no nos resignamos muchas veces a la muerte. ¿Ya? Se ha dado un caso, por ejemplo, yo tengo una abuela, la cual ella fue detectada con cáncer terminal. ¿Ya? Va a ser detectada con ese tipo de cáncer. ¿Cuánto tiempo le dieron, hijito? Le dieron 3 meses de vida. Si pasado esos 3 meses, iba a morir. Ya han pasado 3 años y hasta ahorita no muere. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque ella ya se resignó, ya sabe que tarde o temprano va a morir. Por ende, tiene que disfrutar su vida hasta el último momento. Por eso, hijito, fuma, toma, drógate, todo lo que tú quieras, con responsabilidad, por favor. ¿Por qué? Porque muchas personas no toman alcohol porque dicen, profesor, de ahí mi hígado, de algo te vas a tener que morir. Profesor, yo no fumo porque mis pulmones, hijito, de algo te vas a tener que morir. Profesor, yo no me drogo porque mato neuronas. Hijito, de algo te tienes que morir, sí o sí. El hombre es un ser para la muerte. ¿Ya? De aquí surge la famosa frase de la filósofa peruana Susy Díaz. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa frase? Que vivas tu vida hasta el último momento, de manera plácida. Porque, hijito, ¿qué pasa si tú mueres? Justo, estás hoy día en tu baño, estás sentadito ahí tranquilo, mueres. Capaz no disfrutaste tu vida. Y a ti te han dicho que después de la muerte hay algo más. Pero ¿qué pasaría si después de la muerte no hay nada? Entonces, hijito, tu vida fue por las puras. No has hecho nada, no has conseguido nada. Por ende, eres un ser y la nada. Eso diría el gran filósofo llamado Martin Heidegger. Muy bien, pero él no estaba solo. Iba a estar acompañado por otro gran personaje. ¿Quién lo va a acompañar a Martin Heidegger? Estaríamos hablando del gran Jean-Paul Sartre. Estaríamos hablando del gran Jean-Paul Sartre. Cuando hablamos de Jean-Paul Sartre, Sartre señala de que el hombre, está condenado. Este hombre está condenado. ¿Pero condenado a qué?
va a estar condenado a dos cositas. Primero, va a estar condenado a ser libre. Tu hijito, eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué te limita? Lo que te limita no sería la moral, sino tu elección. Tienes que elegir un camino en tu vida. El camino del bien, el camino del mal. Por ejemplo, tú has sido libre de estudiar o no estudiar. ¿Ya? ¿Tú qué escogiste? Estudiar. O sea, tuviste que realizar una elección. ¿Ya? De eso te habla el existencialismo del gran Jean-Paul Sartre. ¿Ya? De que eres libre, pero igual tienes que elegir. Y justo para empalmar todo ello, ¿ya? Para empalmar todo ello, va a aparecer otro pensamiento. ¿Ya? ¿Qué pensamiento aparece? Aparecerá lo que se conoce como la filosofía, ¿ya? La filosofía analítica, ¿ya? ¿Por qué se llama filosofía analítica? Porque viene del término análisis, ¿ya? Esta filosofía sirve para analizar la realidad que nosotros vivimos, ¿ya? Sirve para ello. Por ejemplo, va a aparecer aquí un gran filósofo, un gran representante de la filosofía analítica. ¿Cómo es que se llama? Se va a llamar el gran Ludwig. ¿Ya? Vamos a tener aquí a Ludwig, ¿ya? Wittgenstein. ¿Ya? Vamos a tener aquí a Ludwig Wittgenstein. ¿Y Wittgenstein de qué te habla? Él te habla sobre una actividad, ¿ya? Una actividad esclarecedora, ¿ya? Esclarecedora del lenguaje. ¿Ya? Del lenguaje. Profesor, ¿cómo así? Fácil, es que él te habla de dos tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje que te va a hablar el gran Wittgenstein viene a ser el llamado lenguaje, ¿ya? Lenguaje lógico. Profesor, ¿y qué es el lenguaje lógico? Un lenguaje de tipo universal. Por ejemplo, tú tienes que saber que P condicional Q. Esto lo entiendes tú. Si le explico a una persona en inglés, también lo puede entender. En chino también. Vienen los extraterrestres, también lo van a entender. ¿Ya? Porque tiene que ser universal para todos. En su segunda etapa, ya se encargará de un lenguaje de tipo descriptivo. Busca describir a las personas, ¿ya? Busca el desarrollo de las personas a través del lenguaje. Por ejemplo, tendríamos al gran escritor de El Quijote de la Mancha, ¿ya? Nuestro gran amigo Saavedra. ¿Qué hace él? Él describe a sus personajes. Al Quijote te habla de una persona de tez delgada, ¿ya? Y alto, te está describiendo. Y te habla de un gordito chato llamado Sancho Panza. De eso se trata el lenguaje descriptivo, un lenguaje en base a los conocimientos básicos, conocimientos previos de cada persona en son de su personalidad. Muy bien, un momentito, chicos, mientras terminamos de hacer la pizarra para poder continuar con lo que es la filosofía durante la época peruana. Ya vamos a dejar de lado lo que es la filosofía ya aquí en Europa y vamos a pasar a lo que es la filosofía peruana. Muy bien.
Veamos entonces, muchachos. A ver, un momentito. Vamos a borrar. Ya que me he pasado un poquito. Ya. Muy bien, muchachos. Continuando, vamos a tener ahora que hablar sobre la filosofía durante la época peruana. ¿Qué señala la filosofía durante la época peruana? Este pensamiento señala que sí o no existió filosofía en el Perú. Va a depender de qué postura o qué posición veamos esto. Si existió o no existió. ¿Y quién es el creador de si existió o no existió? ¿Quién plantea esto? Para ello vamos a tener como personaje a el gran Augusto Salazar Bondy. ¿Ya? Él va a ser uno de los grandes personajes de esta primera etapa. Augusto Salazar, Salazar Bondy. Muy bien. Augusto Salazar Bondy, ¿qué señala? Que la filosofía durante la época peruana no existió. No existió filosofía en el Perú, sino él nos dirá que la filosofía en el Perú es una copia, es una imitación. Es una copia y una imitación. ¿De quién? De Europa. De Europa. Para ser más específicos, de España. Eso es lo que sostiene Augusto Salazar Bondy. Señala que la filosofía acá en el Perú no existió, que todo es una copia, una imitación, y que la filosofía en realidad surgió en Europa, en España, y los españoles la trajeron acá al Perú. Pero no te preocupes, hijito, que otro peruano le va a responder. Le van a decir: Augusto Salazar Bondy, ¿cómo es posible que tú, siendo peruano, digas eso? ¿Quién le va a llamar la atención? Aparecerá aquí Francisco Miró Quesada. Va a aparecer aquí Francisco Miró Quesada Suntuario. A ver, ¿él qué propone? Él propone que sí, que sí existió filosofía en el Perú.
que no es una copia, sino que la filosofía acá en el Perú es original. ¿Ya? Es original y es auténtica. ¿Ya? Y es auténtica. Para él se va a desarrollar con las culturas. Profesor, ¿con quiénes? Con los incas y con Chavín. ¿Ya? Es como se va a dar la filosofía según Francisco Miro Quesada. Pero él le responde a nivel del Perú. Pero tanto es la repercusión de esa pregunta que planteó Augusto Salazar Bondy que va a tener una respuesta de Latinoamérica. Y acá aparece el gran Leopoldo. ¿Ya? Aparece el gran Leopoldo Sea. ¿Ya? Va a aparecer aquí Leopoldo Sea. ¿Y qué propone Leopoldo Sea? Él también señala que la filosofía sí existió ya en Latinoamérica, que la filosofía en Latinoamérica es autóctona, ya, es autóctona. Muy bien. A ver, no solamente es autóctona, sino también sería un pensamiento diferente, ¿ya? También es diferente. Y entonces, según Leopoldo Sea, ¿en dónde se originó la filosofía? Leopoldo Sea es mexicano, por ende, él considera que se da origen en México. ¿Con quiénes? Con los mayas y los llamados aztecas. ¿Ya? Con los mayas y los aztecas. Eso propone Leopoldo Sea, un latinoamericano. Y a partir de ahí, muchachos, tendremos que dividir la filosofía peruana. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a tener que dividir? Bueno, según el punto de vista histórico. ¿Ya? Según el punto de vista histórico. Por ejemplo, si hablamos según Francisco Miro Quesada, estaríamos hablando que la filosofía inició con los incas. ¿Ya? Inició con los incas. Pero si hablamos en cambio de el gran Augusto Salazar Bondy, la filosofía no se dio con los incas, sino para él se da con los españoles y ellos traen la llamada escolástica. Ya traen la llamada escolástica. Luego, hijito, nos votamos a los españoles, nos deshacimos de ellos, gracias a que en Francia se estaba desarrollando, ¿qué cosa? La ilustración. ¿Ya? La ilustración, un pensamiento revolucionario. Pero después de ello surge el llamado romanticismo. ¿Ya? Un movimiento literario. ¿Ya? Pero ocurrió un evento, hijito. ¿Ya? Va a ocurrir un evento que va a partir aquí a la filosofía, ¿ya? La parte. ¿Cómo se llama ese evento? Este evento viene a ser la guerra, ¿ya? La guerra del Pacífico. Muy bien. ¿Qué más tendríamos por acá? Ya, después de la guerra del Pacífico, recuerda que perdimos por ende, se inicia la reconstrucción. Y aparecerá un pensamiento llamado el positivismo. El positivismo peruano. Muy bien. ¿Qué más surge por aquí? Para responder al positivismo peruano, aparece el espiritualismo. ¿Ya?
surge el espiritualismo. No solamente eso, ya para responderle al espiritualismo aparecerá aquí el llamado pragmatismo, ya, pragmatismo. Y por último tendremos a los llamados movimientos sociales. ¿Y cuáles serán estos dos llamados movimientos sociales? Fácil, vamos a tener aquí al APRA, ¿ya? El APRA y también el socialismo, ¿ya? Esos son los pensamientos, hijito, que van a ocurrir durante la filosofía peruana. Esta es una pequeña línea de tiempo, más o menos para que me entiendas todo lo que vamos a ver ya a lo largo del desarrollo de la filosofía peruana. Luego, ya la siguiente semana, vamos a continuar con el desarrollo de estos temas. Así que, profesor, entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Con los incas? No, yo sé que tu profesor Guachito, ya él te habrá hablado sobre la cosmovisión andina, que el mundo, según los incas, se va a dividir en tres: el Cay, el Jana y el Urimpacha, ¿ya? Claro, la división cosmológica. No solamente eso, sino también te habla el profesor de historia del Perú, te habrá hablado sobre lo que se conoce como, ya, lo que se va a conocer como lo que viene a ser el pensamiento de aquella época, que era un pensamiento mágico religioso. Pero nosotros nos vamos a centrar en la escolástica, también llamada o también conocida como la neoescolástica, ¿ya? También llamada o conocida como la neoescolástica. ¿Ya? La neoescolástica o simplemente la nueva escolástica. Muy bien, y vamos a tener aquí, muchachos, que hablar sobre el contexto. ¿Cuál habrá sido el contexto que estará atravesando el Perú por aquellos años? A ver, ¿cuál será el contexto? Fácil, pues, muchachos. El contexto durante esta época viene a ser la llamada invasión, la llamada invasión española. La invasión española. Ese viene a ser el contexto durante esta época. ¿Qué más, hijito? ¿Qué más va a ocurrir? También, muchachos, vamos a tener que hablar sobre el problema de esta época, ya que el Perú está lleno de problemas. Como siempre. ¿Ah? Como siempre. Como siempre, claro. Perú está lleno de problemas. Actualmente también hay problemas, pero nos vamos a enfocar en los problemas antiguos. Por ejemplo, uno de los problemas viene a ser la llamada humanidad. ¿Ya? La humanidad del indio. Determinar si el indio es un ser humano o no. Para ello se van a enfrentar dos grandes personajes. ¿Ya? Se van a enfrentar dos grandes personajes. ¿Quiénes se van a enfrentar? Vamos a tener por un lado a Juan Gines de Sepúlveda. A Juan Gines de Sepúlveda. ¿Qué señala Juan Gines de Sepúlveda? Señala que tú eres un animal. ¿Ya? Tú eres un animal sin alma, hijito, ¿ya? Sin alma. Por ende, si no tienes alma, no vas a poder pensar, no vas a poder razonar,
¿Ya? ¿Y esto a qué te va a conllevar? Bueno, pues hijito, te va a conllevar a varios problemas, como viene a ser la falta de capacidad, la falta de razonamiento, ¿ya? Y que seas considerado como cualquier cosa. Te considerarán como un ser inferior. ¿Ya? Eso es lo que le proponen a Juan Gines de Sepúlveda. Pero, hijito, no te preocupes que alguien te va a defender. ¿Quién es el defensor de los indios? Vamos a tener aquí a un fraile, al gran fray Bartolomé. ¿Ya? Fray Bartolomé de las Casas. Muy bien, Alex. ¿Ya? El fray Bartolomé de las Casas. Él te va a defender, hijito. Él se apiada de ti. Él va a decir que tú eres, claro, sigue siendo un indio, hijito, pero acá tienes alma. Por ende, él te considera como el hermano, ¿ya?, menor de los españoles. ¿Por qué te considera como el hermano menor de los españoles? Pues muy sencillo, hijito. Recuerda que acá eres un animal sin alma, por ende te podemos matar, te podemos maltratar y no va a haber ningún problema. ¿Ya? No va a existir ningún problema. Pero, en cambio, Bartolomé de las Casas dice, no, tú eres el hermanito menor de los españoles. Y como hermanito menor no te podemos matar. Claro que al hermanito menor sí se le puede torturar, eso sí, pero no matar. Eso es lo que ocurre durante la neoescolástica. Pero, hijito, llega otro pensamiento llamado la ilustración. ¿Ya? Llegará acá la llamada ilustración. Y cuando hablamos de la ilustración, recuerda, también vamos a tener que ver un contexto. Ya también vamos a tener que ver un contexto. Muy bien. ¿Ya? Aquí está, contexto. ¿Y cuál será el contexto? El contexto, hijito, viene a ser la búsqueda de la independencia. Independencia. ¿Qué más, hijito? También bajo el contexto de la ilustración aparecerá una sociedad, aparece la sociedad, ¿ya? La sociedad de amantes, ¿ya? La sociedad de amantes del país. ¿Ya? La sociedad de amantes del país. Y ellos van a comenzar a escribir un pequeño diario. ¿Cómo se llama este pequeño diario, pequeño periódico, encargado de difundir las ideas ilustradas? Muy sencillo, eso se llama o se conoce como el Mercurio. ¿Ya? El Mercurio peruano. Es aquel que se encarga de difundir las llamadas ideas ilustradas. Y estas ideas ilustradas, ¿ya?, en el anhelo contra la independencia, va a llevarnos a ver el nuevo problema. Como te dije, el Perú está lleno de problemas. Muy bien, veamos. Problema. ¿Cuál es el problema, mi estimado? El problema de aquí ya no es la humanidad del indio. Eso era durante la neoescolástica. Profesora, el problema es la independencia. Algo por ahí, hijito. Algo por ahí. El problema durante esta época
no es en realidad tanto el anhelo por la independencia. Durante la Ilustración van a desarrollarse varios problemas. Por ejemplo, el problema de los próceres, precursores, el libertador, ¿ya? Y demás pensamientos, ¿ya? Pero el verdadero objetivo, muchachos, el verdadero problema era una crítica al orden colonial. ¿Ya? El verdadero problema es una crítica al orden colonial. ¿Por qué, profesor? Recuerda que a muchos indígenas no se les reconocieron sus títulos. Por ejemplo, sería el caso de uno de nuestros más valerosos personajes, el caso de Túpac Amaru II. Él no se rebeló, hijito, porque tú le dabas pena. No, él no se rebeló por eso. Él tuvo otras causas, causas económicas. ¿Ya? Causas económicas, hijito. Por eso es que va a aparecer un bando que apoya el sistema colonial. ¿Quiénes son? Son los reformistas. ¿Qué quiere un reformista? Un reformista, hijito, quiere, ¿ya? Quiere pequeños, ¿ya? Quiere pequeños cambios. Eso es lo que quiere un reformista, realizar pequeños cambios al sistema colonial de aquella época, en donde aparecerá un gran personaje del lado de los reformistas. ¿Quién es este gran personaje, hijito? Estaríamos hablando del gran Hipólito. Aquí aparece Hipólito Unanue. Ya aparecerá, hijito, Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, ¿qué propone? Él propone el retorno a una moral de la escolástica. ¿Por qué propone el retorno a una moral de la escolástica? Es que lo que él quiere es, hijito, regresar. Ya, él quiere regresar, hijito, ya, a tener privilegios, derechos. Por eso apoya la escolástica, pues. Él trabajaba con indios, los explotaba, los esclavizaba, ¿ya? Por ende, a él le convenía. Pero aparece otro movimiento que son los llamados separatistas. ¿Ya? Van a aparecer los llamados separatistas, hijito. ¿Qué quiere un separatista? Obviamente quiere separarse. ¿Ya? Quiere separarse de España. ¿Ya? Quiere quedarse sin España a su costado. ¿Ya? Eso es lo que quieren ellos. Los separatistas ya están cansados de la monarquía, ya, de que los gobierne un rey, y deciden separarse. ¿Y quién es el que va a liderar este movimiento separatista? Estaríamos hablando del gran Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él por el lado de los separatistas. ¿Y qué propone Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Él propone el principio de la autodeterminación. ¿Ya?
El principio de la autodeterminación. ¿En qué consiste el principio de la autodeterminación de los pueblos? Fácil, pues, hijito. Que el pueblo elija. ¿Qué tiene que elegir? ¿Su gobernante, profesor? Sí, no solamente su gobernante, sino que también elija su nueva forma de gobierno. Si quieren seguir siendo monarquía o si quieren cambiar a otro tipo de gobierno como una república. Bueno, muchachos, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ha sido un gusto, los dejo. Cuídense bastante.